al objeto. ¿Qué quiere decir esto? Las obligaciones con relación al objeto. Yo puse un cuadrito chiquitito para que sepan cómo se subdividen estas obligaciones, porque se dividen en objeto singular y en objeto plural. Luego las de objeto plural vamos a ver que se dividen en conjunto y disyuntiva, y después dentro de las disyuntivas se dividen en obligaciones alternativas y facultativas. Bien, cuando hablamos de obligaciones de objeto plural, ¿a qué nos referimos a este tipo de obligaciones de objeto plural? Son aquellas que, por ejemplo, tienen pluralidad de prestaciones, o sea, que objeto, por ejemplo, capaz que tiene un alquiler de una casa, un alquiler ¿cómo es? Un alquiler de una casa, un alquiler de un auto, un alquiler de un galpón, o sea que todo está dentro de una misma obligación. Esa es la principal diferencia que tenemos. Bien. En cambio, cuando nosotros veíamos las de objeto singular, vendría a ser una prestación solamente. Por ejemplo, el alquiler de una casa, nada más sería. Bien. Bueno, dentro de estas que tenemos de objeto plural, pueden ser conjuntas o disyuntivas. Cuando hablamos de obligaciones conjuntas, vienen a ser aquellas que están de forma acumulativa. Es decir, que por ejemplo, vendría a ser cuando vos entregás un montón de cuestiones y se cancelan al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, te entrego una caja de chocolate, una caja de alfajores y una caja de turrones. Te la entrego todo al mismo tiempo y vos me la cancelás al mismo tiempo. Esa sería la conjunta. La disyuntiva es aquella que se va a ir cancelando a medida, o sea, en proporciones. Por ejemplo, a medida que va usando, se va a ir cancelando. Entonces acá, ¿qué sucede? Estas disyuntivas se subclasifican en alternativas y facultativas. ¿Qué diferencia tenemos? La que hablamos de alternativa tiene como objeto una prestación entre varias. O sea, que acá las prestaciones son totalmente independientes. ¿Me explico? Por ejemplo, te vieron el ejemplo que le daba antes. Una caja de turrones, una caja de alfajor y una caja de chocolate. Bien, entonces a medida que te voy entregando, vos me vas a ir cancelando la deuda. ¿Me explico? Me va a ir, a medida que te voy entregando la caja de alfajores, me paga la caja de alfajores. A medida que te voy entregando la caja de turrones, me paga la caja de turrones. A medida que te pago la caja te doy la caja de bombones o de chocolate, me entregas el dinero a la misma. O sea que son tres obligaciones que están dentro de una misma obligación, pero independientes entre sí. Bien. Bueno, acá tiene que ver con las características que vos vas teniendo y vas cumpliendo diversas fases en estas obligaciones. O sea, que por ejemplo también tiene una cuestión de indeterminación e incertidumbre, porque puede que siga estando la deuda. El tema es que la cancelación de la obligación, ya con el pago de una, ya a medida que vos vas usando y vas cancelando, ya se estaría extinguiendo la obligación. Bueno, también, otra cuestión que tenemos. Avísenme si me quieren consultar algo, voy mirando el chat. Bien, la otra cuestión que tenemos, la elección de la prestación. Es que puede ser, por ejemplo, esta prestación puede ser elegida, o sea, la puede ir eligiendo la otra parte, o sea que, por ejemplo, el deudor va a ir ejerciendo o va a ir eligiendo, o sea, va a ir efectuando la elección. Por ejemplo, le dice, che, dame una caja de turrones, che, dame una caja de alfajor. O sea que va a ir efectuando el deudor la elección de la obligación. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos? Bueno, acá estaría, bueno, que la elección de la obligación es donde se encontraría regulado esto de la elección de la prestación, que se encuentra en el 780 de nuestro Código Civil. Y bueno, la elección principal, esta corresponde siempre al deudor. O sea, corresponde al deudor, la obligación principal. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Obligaciones de género limitado, ¿qué quieren decir? ¿Se acuerdan cuando dábamos las obligaciones de género, que eran obligaciones de cosa incierta?
donde yo te entrego 10 kilos de harina, o te entrego harina y no se sabe ni el tipo de harina que te voy a entregar, ni el bueno. Tendrían que ver, en estas obligaciones de género limitado, vendrían a ser obligaciones alternativas que tienen como objeto una cosa incierta. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a veces estas obligaciones de que te entrego, te digo, bueno, te voy a vender chocolates, te voy a vender alfajores, te voy a vender turrones. Son obligaciones alternativas que, por ejemplo, a veces contienen la cosa incierta, porque no te dije la marca del producto, no te dije cuánta cantidad te voy a dar, o sea, no se determina el número de la cosa, por eso. Bueno, ahora bien las facultativas. Las facultativas son distintas, ¿por qué? Vendría a ser aquellos tipos de obligaciones que tienen, por ejemplo, una obligación principal, o sea, son disyuntivas, pero facultativas, tienen una obligación principal y otra accesoria, que vendrían a ser, por ejemplo, aquellas que por ejemplo, vendría a ser el caso de algún tema de algún interés, alguna mora que haya o alguna sanción. Bueno, me tenés que pagar del 1 al 10, por ejemplo, me tenés que pagar del 1 al 10. Si no me pagás del 1 al 10, me pagás, por ejemplo, el 15, si me pagás después del 10, tenés que pagar una sanción de 5.000 pesos. Bueno, entonces vendría a ser eso, la obligación accesoria vendría a ser los accesorios de la obligación principal. Bueno, el deudor, por ejemplo, a veces, el deudor puede pagar la principal y a veces no se termina extinguiendo la obligación hasta no ejercitar el pago de los accesorios, siempre y cuando haya un incumplimiento, obviamente. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Acá está lo que yo les explicaba, que estas tienen una obligación principal y una obligación accesoria. Es decir, que tienen de alguna u otra forma, tendría ese significado. Sería eso el tema de la obligación, que por ejemplo estas facultativas vendrían a tener un objeto principal y después un objeto que es totalmente accesorio. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué característica que puede ser de forma voluntaria? O sea, nosotros con autonomía de la voluntad decimos, che, bueno, vamos a acordar que del 1 al 10 me tenés que hacer el pago. ¿Me lo pagás el 15? Bueno, vamos a hacer algo que nos beneficia a ambos. Entonces, si me lo paga el 15, tiene un monto de 5.000 pesos. O cuestión legal, por ejemplo, alguna sanción de que la ley misma te componga. Bien. Después, ¿qué otra cuestión tenemos? Es que tienen un plazo de prescripción, que eso también vamos a ver cuando veamos prescripciones, que las obligaciones tienen un plazo que prescriben las mismas. Y después la otra circunstancia que tenemos también es que la obligación principal es la fuente, o sea, la causa fuente que dio origen a la obligación. Siempre lo accesorio se agrega después. La causa fuente principal es la obligación. Bien. ¿Cuándo se extingue? Cuando, por ejemplo, haya una imposibilidad de cumplimiento, o sea, que se note imposible el cumplimiento principal, por ejemplo, ahí se puede dar la extinción de la misma. O en caso de que, por ejemplo, eso puede ser una causal de extinción. O el pago como causales de extinciones que vamos a ver cuando veamos las causales de extinciones, que tenemos los diferentes tipos de extinciones de la obligación. Bien. ¿Qué pasa? Puede ser que haya, vos pactás la cuestión principal, por ejemplo, alquilás una casa. En caso que se genere un deterioro en esa casa, ¿qué pasa? En caso de que se genere un deterioro en esa casa, el mismo debe, o sea, el deudor, debe cumplir, o sea, debe pagar los daños recaudados, los daños y perjuicios que le ocasionó. O sea, el deudor debe responder con esos daños y perjuicios. Y a la vez el acreedor tiene derecho a recibir la cosa en el mismo estado en el que se encontraba. Si no la recibe en ese estado, bueno, eso es lo que va a suceder, es que debe responder por los daños y perjuicios.
Bueno, hay una cuestión entre, o sea, un cuadro comparativo entre una y otra, que les hice, que las alternativas tienen una pluralidad de prestaciones y la facultativa, acuérdense que hay una prestación principal y otra que es accesoria, que depende mucho del tema de cuándo vos efectuás. Vendría a ser más bien cuando nosotros vimos los elementos de las obligaciones. Estaría relacionado con lo que vendría a ser el cargo de las obligaciones. Bien. Bueno, obligaciones con cláusula penal o sanciones combinatorias. Ya acá tenemos otro tema al respecto. Bien, el otro tema es que tenemos obligaciones con cláusula penal y sanciones combinatorias. Les tiro un ejemplo de esta para que sepan, así para que sean así media general, y la vamos a ver ahora principal. Serían las típicas obligaciones que, por ejemplo, vos haces un contrato y tiene como pena capaz que tenés que cumplir prisión, a veces puede ser, o que tenga que cumplir una multa. Bien, bueno, vendrían a ser ese tipo de obligaciones. Las obligaciones con cláusula penal es aquella, por ejemplo, van a servir ¿para qué? Para vos, como ciudadano, vas a asegurar el cumplimiento de la misma. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo te alquilo la casa, vuelve lo mismo, vuelve sobre el mismo, o te doy una prestación de dinero. Vos, ¿qué pasa? Me la tenés que devolver del 1 al 15. Si no me la devolvés, tenés que pagar una multa de 10.000 pesos. Ahí tenemos con cláusula penal, o sea que nosotros lo que nos vamos a asegurar es el cumplimiento de esa obligación, o sea, de que se cumpla en fecha. Bueno, ¿qué funciones tiene? O sea, ¿qué funciones va? Es de generar al deudor un cumplimiento exacto de la obligación. Y el otro punto que tenemos es de resarcir en caso de incumplimiento. ¿Qué pasa? Acá la función principal es que va a hacerle al deudor cumplir en la fecha. Si no se cumple, o sea, ante un incumplimiento, va a tener que pagar los perjuicios ocasionados que vendrían a ser estas sanciones o multas. Bien, acá están las características que tienen este tipo de obligación. Que la obligación, o sea, estas tienen como como característica, es decir, que, por ejemplo, a veces pueden pactar las mismas partes o pueden tener un origen legal del mismo, o sea, lo originan legalmente la misma, ¿cómo es? La misma, de origen legal, perdón, me trabé. Después, estas obligaciones vendrían a tener una especie de relación con las que vimos antes, porque fíjate que estas obligaciones de cláusula penal vendrían a ser como un accesorio de la obligación principal, siempre y cuando se extingue la obligación. A veces puede suceder que vos, por ejemplo, me tenés que pagar del 1 al 15 el préstamo que te di. Bien, vos me lo pagaste del 1, por ejemplo, del 1 al 15. Pasado el 15, tiene una obligación, o sea, tiene una obligación que vendría a ser, pasado el 15, va a tener una obligación de una multa de 10.000 pesos. Ponele. ¿Qué pasa? Vos me pagás el crédito principal el 17. El 17 del mes de julio me pagás la obligación principal, que es el préstamo de 100.000 pesos que yo te di. Me lo pagás. Y ya ahí empezaría a correr la multa, porque me lo pagaste el 17. Entonces, ya ahí yo puedo ir a reclamarte la multa. O sea, por demás que vos me extinga la obligación principal, queda sin extinguir la obligación accesoria. Y yo puedo ir, y tengo derecho para ir a reclamarte la multa que me debes. ¿Se entiende? Bueno, después tenemos el otro punto que es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? De que si no me contestás, no me respondes esa deuda, yo puedo accionar para ir ante tu incumplimiento. Y después que depende del incumplimiento de la obligación principal, obviamente. O sea, que si yo te digo del 1 al 15 que me tenés que pagar, ahí puede ocasionarse un incumplimiento de la obligación principal. Bien. Ahora bien, vamos a ver este tema que se pregunta mucho en los exámenes, los astraintes, que estos astraintes vendrían a ser como si fuera
penas, pero ya acá no la establecen ni la ley ni las partes. Si no saben quién la establece, el juez. El juez va a establecer este deber jurídico. O sea que el juez va a ser quien va a demostrar y va a aplicar estas obligaciones o estas sanciones. ¿Por qué? Por ejemplo, estos A30 no lo va a aplicar de forma, o sea, el mismo juez dice, che, mira, incumplió la obligación, vamos a aplicarle enseguida este incumplió, vamos a aplicarle enseguida la sanción. No, sino que vos como acreedor tenés que solicitarla, o algún interesado tiene que solicitarlo ante el juez que se le aplique esta circunstancia. ¿Se entiende? O sea que vos como acreedor tenés que ir a pedírselo al juez. Bien. ¿Qué pasa? Una vez que el juez toma una resolución respecto al tema, ¿qué va a hacer? Ahí ya empieza y se le va a notificar a la otra parte y tiene que comprometerse a cumplirla. Bien. Bueno, ¿con qué finalidad la va a hacer el juez esto? ¿Con qué finalidad va a tener el juez? ¿O con qué finalidad va a dictar el juez? ¿Con qué finalidad? O sea, ¿con el propósito de qué? De que se cumpla, o sea, de asegurar a que se cumpla la obligación. O sea, asegurar que se cumpla la obligación. Bueno, seguimos. Los caracteres que son juiciales, porque sí o sí deben surgir de los jueces, como yo les dije, no lo pueden aplicar las partes ni la ley. Subsidiaria, porque van a subsistir y se pueden reclamar ante el incumplimiento. Transmisible, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Si vos haces una garantía, o sea, alquilás una casa y impones una garantía ante el incumplimiento de estas 30, puede el acreedor ir a reclamar a ese garante que salió de tu alquiler. Combinatoria es que, por ejemplo, acá se ejerce una presión, una fuerza. Después tenemos pecuniaria porque tienen un carácter que son especialmente económicos, o sea, son multas económicas. Provisoria que, por ejemplo, van a existir siempre en cuando el deudor no pague la obligación o haya un incumplimiento por él. O arbitraria es cuando el juez fija, o sea que el juez va a fijar el importe. Bien, seguimos. Acá justamente está la diferencia entre uno y otro, que uno, fíjense que surgen de las partes o de la ley, en cambio los 30 sí o sí surge del juez. Después, que son siempre pecuniarias, las otras, por ejemplo, consisten, o sea, no son siempre pecuniarias las de cláusula penal, sino que, por ejemplo, pueden ser una multa con obligaciones de dar, che, me tenés que entregar, capaz que la persona se encarga o abogada, entonces le dice, che, me tenés que hacer la jubilación, y bueno, pueden ser obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, en cosa que los más 30, sí o sí, deben ser un monto en dinero. Inmutables y definitivas o provisorias inmutables. Bien. Vamos a seguir. Ahora bien, tenemos el otro punto, que es la extensión de la responsabilidad patrimonial personal. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Vos incumplís una obligación y ¿qué pasa? ¿Quién te va a responder? Va a responder tu patrimonio por esa obligación ante el incumplimiento. Entonces acá tenemos el tema de los bienes que son presentes y futuros. Yo trabajaba en un estudio en donde hacíamos todo juicio ejecutivo y ¿qué hacía? Ante el incumplimiento, trabajábamos con una financiera, ante el incumplimiento de que genere alguien el incumplimiento de ese dinero, ¿qué hacíamos? Podíamos atacar el patrimonio de esa persona. ¿Con qué? ¿Con qué lo atacábamos? Lo atacábamos con embargos, si esa persona contenía bienes, lo atacábamos con embargos, con inhibiciones, o sea, si esa persona no tiene bien, entonces que lo inhibíamos, cosa que los bienes que ingresen, ya sea presentes o futuros,
los bienes que ingresen a su patrimonio van a quedar inhibidos. O le embargábamos también el sueldo. Entonces ahí nos asegurábamos a que ante incumplimiento, o sea que ante el incumplimiento nosotros atacábamos su patrimonio. ¿Para qué? Para responder, para cobrarnos la obligación. Bien, viene excluido de la garantía común, es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto se da en privado parte general en sí. Que nosotros tenemos el patrimonio que conforma la garantía común, en el cual ante el incumplimiento yo voy y recurro al mismo. ¿Pero qué genera? ¿Qué pasa? Puede suceder que no se pueden ir o sacar del patrimonio de la otra persona, como por ejemplo la ropa y los muebles de uso. Bueno, va, te deben una deuda, le va y le saca una bombacha. No, porque, o sea, no conforman la garantía común. Otra cuestión son los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión. Es decir, que, por ejemplo, nosotros como abogados no pueden venir a embargarnos la biblioteca o la computadora. No nos pueden venir a sacar eso. Esto más que nada a nosotros mucho no nos afecta, pero por ejemplo a un odontólogo o a un médico, por ejemplo lo barato que tiene ese odontólogo, no se le puede ir a embargar. ¿Bien? Después tenemos las indemnizaciones correspondientes al deudor por daño moral, es decir, que por ejemplo una indemnización que tenga por algún daño que haya recibido o algún accidente que él mismo tenga, entonces ahí tenemos una indemnización. O indemnización por alimentos, que viene a ser cuando, por ejemplo, vos te divorcias hoy en día, te divorcias y podés pedir una recompensación económica. Eso también hoy en día está con el nuevo Código Civil, que bueno, eso es familia, lo van a ver después en familia. Que bueno, que esa recompensación económica consiste en indemnizaciones y demás. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver en obligaciones divisibles e indivisibles. No sé si me quieren preguntar algo, si venimos bien. Yo le meto power, perdón. Me pasa ahora que no me da el aire. Bueno, acá ya vamos a otra clasificación de las obligaciones, que están las divisibles y las indivisibles. Las divisibles son aquellas que, por ejemplo, cuando hablamos de que, por ejemplo, la prestación tiene que cumplirse al 100%. La indivisible vendrían a ser aquellas que la prestación se debe cumplir al 100%. La divisible, aquella que indivisible, aquella que no se puede dividir. Bien. La obligación indivisible consiste, o sea, tiene como objeto, yo te doy y me lo vas pagando en cuota la deuda. O sea, como que, por ejemplo, el cumplimiento es parcial del objeto. O te voy entregando 10 kilos de harina hasta llegar a 100 kilos todos los meses. Entonces acá puede ser, por ejemplo, el objeto de esta obligación puede ser materialmente fraccionable. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que se va a ir fraccionando en parte. ¿Me explico? Y por demás que se fraccione el objeto, o sea, el objeto principal no pierde ningún tipo de valor. ¿Bien? Eso vendrían a ser las obligaciones divisibles. Cuando de obligaciones indivisibles ya es diferente. ¿Por qué? Porque acá no se puede ir fraccionando el objeto, o no se puede ir cumpliendo parcialmente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque puede suceder que hay prestaciones que son indivisibles, porque no te voy a entregar una en parte, sino que te lo tengo que entregar al 100%. Imagínate si te lo voy entregando un día la rueda, otro día las puertas, otro día los vidrios. O sea que acá vendrían a ser aquellas obligaciones que son indivisible, es decir, que no se puede dividir la prestación, porque lo que pasaría es que esto, de que por ejemplo pierde el valor el objeto si se fracciona. Entonces, como que perdería ese valor. Bueno, ahí están cuestiones que pueden ser las prestaciones indivisibles. ¿En qué casos va a proceder? Bien.
Ahora vamos a ver las obligaciones de sujeto único y plural. ¿Qué vendrían a ser estas obligaciones? Sería el típico caso, por ejemplo, que puede haber en una obligación un acreedor y un deudor, pero a veces pueden suceder que haya varios acreedores y un deudor, o un acreedor y varios deudores. La otra opción que puede suceder es que haya muchos acreedores y muchos deudores, o sea que haya mucho de cada lado. Entonces acá, bueno, cuando hablamos de obligaciones de sujeto único nos referimos cuando hay un solo deudor y un solo acreedor. Obligaciones plurales vamos a ver que pueden haber uno y uno y ambos, uno, o sea que vamos a ver cómo se divide. Ahora lo vamos a ver a profundidad. Bueno, estas obligaciones plurales son llamadas también mancomunadas. Estas mancomunadas vamos a ver que se subdividen y cómo se clasifican. Bueno, se clasifican en mancomunadas simples y vamos a ver que están las mancomunadas solidarias. La mancomunada simple sería el típico caso en el cual, por ejemplo, acá el crédito o la deuda está fraccionada en tantos particulares, es decir, en diferentes cosas. Por ejemplo, vienen 10 vos como abogado haces un contrato. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. Sería el típico caso, yo voy y se juntan ustedes con sus amigos y alquilan una casa. Bueno, ahí están generando una obligación ustedes con su amigo. ¿Qué pasa? Puede ser que ustedes le pidan a la persona que les realice el contrato de que cada uno todos los meses tienen que pagar una cuota. Por ejemplo, de ese alquiler. Por ejemplo, son 10 amigos, el alquiler sale 10.000 pesos, entonces tienen que pagar todos los meses 1.000 pesos cada uno. Entonces vamos a ver cómo ahí está fraccionado. O sea que, por ejemplo, ustedes, cada uno de ustedes pagando los 1.000 pesos ya se libera de la obligación. O sea que, por ejemplo, si pagan 1.000 pesos ya ustedes se liberan de la obligación. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ustedes, a medida que van pagando, van quedando liberados. Cosa diferente que son las solidarias. Que las solidarias, parece que estaba acá en el coso, las mancomunadas solidarias son diferentes. ¿Por qué les digo que son diferentes? Sería el típico caso en el cual, por ejemplo, ustedes alquilan, pero no dividen el monto entre todos ustedes. ¿Me explico? No dividen el monto entre todos ustedes, sino que, por ejemplo, son 10.000 pesos el alquiler, todos van y alquilan, ¿y qué pasa? Acá hay un incumplimiento, entonces la obligación cae en todos. Por ejemplo, cae en ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? Que es subsidiaria. Que, por ejemplo, por ejemplo, Jimena, que veo, no sé, María Jimena veo que te llama. Por ejemplo, vos, Jimena, vas con tu amigo y en una casa. Entonces están Jimé, José, Adolfo, que se juntan y alquilan esa casa. Por ejemplo, José desaparece, no se sabe más nada de él. Adolfo desaparece. Noelia desaparece. Todo desaparece. Y queda vos, Jimena, María Jimena, solamente vos quedás ahí y decís, bueno, voy a tener que agarrar y pagar el alquiler. Entonces acá, ¿qué vas a ir? Vas a ir a pagar el alquiler. Entonces vos ahí estás liberándote de la deuda con la mujer que le alquilaste la casa. Pero ¿qué sucede? Acá en las solidarias, lo que sucede es que todos tienen que responder por el todo. O sea que, por ejemplo, por demás que uno no pague, el otro tiene que responder, porque eso le genera un daño a todos. Después, Jimena, vos sí podés iniciar acciones contra José, Adolfo, contra Noelia, para ir a cobrarte la deuda. Pero acá solidaria es que cada uno responde como quiere. O sea, o capaz que vos, José, pone 2.000 pesos, Adolfo pone 500, Noelia pone 200, y Jimena pone como 7.000 pesos, que es lo que falta del alquiler. Acá no está dividido en cuotas por cada uno en especial. ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasa? El efecto principal que acá tiene es que no se divide el crédito, sino que
está todo el crédito en uno, o sea, en uno, y tienen que sí o sí responder todos por todos. Bueno, acá justamente vamos a ver los que pueden suceder de clase solidaria, que puede ser una solidaria. Que puede ser una solidaria que, esperen que responda un mensaje. Bueno, que puede ser una solidaria que puede ser activa, pasiva o mixta. Cualquiera de ellas. Activa vendría a ser el típico caso cuando hay pluralidad de acreedores y solamente un deudor. Pasiva puede ser cuando hay pluralidad de deudores y un acreedor solamente. Y ambos es cuando hay ambos de cada lado, que esto lo vuelvo a repetir. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de estas obligaciones solidarias también tenemos las concurrentes, que vamos a ver, que son diferentes a las solidarias. ¿Por qué? Porque acá vendría a ser el típico caso, ¿vieron el ejemplo que yo le daba del alquiler? Olvídense de ese ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que vendría a ser el concurrente, que por ejemplo, la diferencia que tiene con esa solidaria, que acá la causa fin es diferente, digo, la causa fuente es diferente, es distinta. ¿Por qué? Porque ustedes antes se habían juntado y iban a alquilar por el mismo motivo la casa. Pero las obligaciones concurrentes es que, por ejemplo, hay diferentes tipos, como por ejemplo, Jimena va y alquila la casa porque se quiere independizar, José va y alquila la casa porque se quiere ir a estudiar, Adolfo va y alquila la casa porque se quiere, no sé, consiguió un trabajo ahí. Entonces, fíjense que acá la causa fuente que le da origen a la obligación es diferente a la otra, porque acá son varias obligaciones del mismo objeto, pero con diferente causa fuente. En cambio, la otra es un conjunto obligatorio, o sea, o una obligación más que nada, con la misma causa que ustedes van a alquilar la casa para irse de vacaciones, por ejemplo, con su grupo de amigos. Bien. Después de esta, ahí justamente está la diferencia entre una y otra, dentro de la que vendrían a ser las solidarias, que nosotros veíamos, olvídense las concurrentes. Las concurrentes es como una especie de cuestión para, más que nada, para, de alguna u otra forma, para entender un poco, como para distinguirla. Acá ahora nos vamos a enfocar en el estudio de las solidarias. Que las solidarias, antes yo les había dicho que tenemos varias clases. Tenemos las solidarias que son pasivas, y vamos a ver que las solidarias activas, vamos a ver. Bien, las pasivas, acuérdense que es cuando hay muchos deudores, o sea, cuando hay una pluralidad de deudores dentro de ahí. Bien, cuando hay una pluralidad de deudores, vendrían a hacerse de forma pasiva. Bien. Paren que me falta el aire. Entonces acá podemos suceder que cuando hay una pluralidad de deudores, puede haber una relación externa y una relación interna. Ahora nos vamos a enfocar en el estudio de la externa, o sea, de la obligación externa. La obligación externa es el derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a cobrarle a todos los deudores y puede exigirle el pago a uno como a todos. Y luego, tiene que sí o sí, los deudores tienen de forma solidaria derecho a pagar el total de la deuda sin ocasionar ningún tipo de perjuicio. Después, por ejemplo, el deudor que pague el total puede iniciar acciones con los otros codeudores para cobrarse la deuda, pero sí o sí, acá tienen que responder por el total. ¿Me explico? Bueno, acá está justamente. Cuando hablamos del acreedor, puede suceder que cuando hablamos del acreedor, o sea, ¿qué tiene que ver? Este acreedor puede demandar a un solo deudor que responda a ese de forma solidaria,
o a todos los deudores simultáneamente y conjuntamente. ¿Bien? Después el acreedor, por ejemplo, puede cobrarse el crédito de un deudor o de cada uno de ellos, como sea. En caso, como les dije, el deudor que pague el total tiene que iniciar. Bien. También puede suceder que ante el incumplimiento, estas obligaciones pueden generar efectos secundarios, externos secundarios, como por ejemplo intereses o mora o culpa. Entonces ahí, en eso también todos son responsables por el todo. Bien. Ahora la relación interna, que esto es lo que yo les decía, que acá por ejemplo el deudor que paga la totalidad de la deuda puede reclamar a los otros deudores que le devuelvan su parte. ¿Me explico? Esto es lo que les fui repitiendo hace un rato hoy, bien largo. ¿Dónde? Esto es la determinación de la cuota de contribución, depende de los codeudores, de lo pactado, de la fuente, de la finalidad de la obligación y demás circunstancias. Pero depende de los deudores. Bien. Seguimos. Esta obligación de solidaridad pasiva, porque acuérdense que de solidaridad pasiva es cuando hay varios deudores a él. Bien, puede ser que se extinga de forma absoluta o de forma relativa. De forma absoluta, acá, por ejemplo, se renuncia expresamente a la solidaridad. O sea, que, por ejemplo, se renuncia a la solidaridad de la deuda. Ya acá va a haber, se puede pasar a una obligación que vendría a ser la otra, la simplemente mancomunada, en el cual, por ejemplo, tienen que dividirse en cuota la deuda. O la relativa es cuando se renuncia de forma expresa o tácita, donde acá, por ejemplo, la deuda continúa a los otros deudores solidarios. O sea, uno lo deja estancado, entonces se le debe pedir, por ejemplo, uno se quiere ir y dice, yo no quiero responder más solidariamente, entonces, bueno, vamos a dividir la cuota, pero, por ejemplo, porcentaje de la deuda queda solidaria y porcentaje en cuota. ¿Bien? De acuerdo a la cantidad de deudores que hayan renunciado. Bueno. Solidaridad activa. Que acá la reversa de lo que nos estuvimos viendo. Que cuando acá la solidaridad de los... o sea, que acá hay una pluralidad de acreedores. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos acreedores en vez de deudores. Por eso es activa. Bien. ¿Qué pasa? Estos acreedores, el acreedor puede reclamar o sea, cada acreedor o un acreedor puede reclamar al deudor, un deudor, en la totalidad de la obligación. O sea, si por ejemplo, yo soy persona y le compré le compré 10 camas a 10 empresas diferentes. Bien, ahí tengo 10 acreedores de cama. ¿Qué pasa? Puede venir la empresa, no sé, la empresa Techín, la empresa Madera, la empresa Pino. Por ejemplo, la empresa Techín me puede venir a mí a pedirme que yo cumpla con la totalidad de la deuda y después Techín lo que va a hacer es dividir la deuda de acuerdo a los 10 acreedores. O sea, yo puede venir a pedirme la totalidad de la deuda. Bien. Y también luego, él tiene que repartirla. ¿Qué sucede? Puede suceder que el acreedor se cobra la deuda y no reparte un peso para nadie, que puede suceder que no reparte un sope a nadie. Entonces, en esos casos, que no reparta un sope a nadie, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Pueden los acreedores iniciar acciones judiciales contra el acreedor que no le pague. ¿Bien? Bueno, los modos distintivos de esta obligación es que se distingue cuando cada acreedor solidario recibe el pago del crédito, y si después que, por ejemplo, si algún acreedor no demandó el pago al deudor, la obligación también se extingue porque hay una renuncia por parte de él de su crédito.
Cuando hay confusión entre el deudor y los acreedores solidarios, es decir, que por ejemplo no se sabe, el deudor capaz que le pagó, pero los acreedores solidarios dicen que no le pagó, o cuando hay una transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor y ya ahí queda extinguida, después se puede iniciar acción los otros acreedores a ese coacreedor. Bien. Protección del crédito y solvencia, ¿qué quiere decir acá? Que por ejemplo acá los acreedores, por ejemplo, el deudor en estos casos tienen o pueden ejercer derechos como es, hacia el deudor, y también puede suceder es que se subrogue. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, la acción de subrogación, es decir, que el acreedor toma el patrimonio del deudor como si fuera propio y empieza a dividir la deuda o sea, le empieza a repartir a los demás acreedores. Bien. La finalidad de esta es que todos los acreedores cobren y el deudor no quede en un estado de insolvencia, o sea, que pueda mantener su pasivo. Bien. Acá, bueno, los requisitos que tienen que procederse para que se dé esa acción de subrogación para que los acreedores cobren. Bien, vamos a seguir ahora. Las obligaciones principales y accesorias, que estas tienen un poco que ver con lo que nosotros estuvimos viendo, que estas obligaciones principales o accesorias, la obligación principal es, por ejemplo, o sea, es el principal vínculo que va a haber. O sea, por ejemplo, te alquilo mi casa, genera un vínculo obligacional. Y la obligación accesoria es el cargo que se genere por el incumplimiento de la principal, puede ser. ¿Bien? Esto más o menos lo estuvimos viendo nosotros. Pueden ser estas clases de obligaciones accesorias, pueden ser con respecto al objeto principal, o sea que, por ejemplo, o con respecto a los sujetos obligados. Que, por ejemplo, la obligación con respecto al objeto vendría a ser que ante el incumplimiento del pago, yo te genero un modo para mi cosa. Y contra los sujetos obligados, que vendrían a ser las obligaciones que, por ejemplo, cuando existen garantes o fiadores, por ejemplo, vos salís de garantía y tenés que ir a reclamar ante el tercero. Bueno, después tenemos qué consecuencia genera. Es que, por ejemplo, vos podés extinguir la obligación principal y queda extinguida la obligación accesoria, pero si vos extinguís la obligación accesoria, no queda extinguida la obligación principal. Lo mismo sucede es que si vos se da la nulidad de la obligación principal, se da la nulidad de la obligación accesoria, pero si se da la nulidad de la acción accesoria, genera la nulidad de la acción, no genera la nulidad de la acción principal. Fíjense que vos, por ejemplo, por demás que pagues lo accesorio, no te quedas liberado. ¿Bien? Bueno. Pero hay excepciones con respecto a esto. Por ejemplo, a veces esa obligación tiene cláusula penal, como nosotros estuvimos viendo, que genera que, por ejemplo, vos, por ejemplo, tenés que pagar la deuda del 1 al 15, que no la pagás, pasado el 15 tenés que pagar una multa de 5.000 pesos, y por demás que vos extingas la deuda, vos la extingas, después del 15, va a quedar igual la obligación accesoria para el acreedor te puede ir a reclamar igual la obligación accesoria, porque esa tendría que ser una cláusula penal. La garantía es que vendría a ser cuando, por ejemplo, a veces vos constituir garantías cuando alquilás de los derechos reales. ¿Qué quiere decir con esto? De que, por ejemplo, vos pones una fianza a un auto y ante el incumplimiento, vos podés ir a recaer sobre la fianza. ¿Y qué pasa? Acá va, por ejemplo, vos me vas a ir cumpliendo, me vas pagando la obligación, pero no quedás, o sea, todavía no quedás liberado de la fianza. ¿Me explico? A veces cuando vos sacás un crédito, te queda en fianza capaz que el auto, y hasta que vos no, por demás que vos lo vayas pagando al día el crédito, pero hasta que no termine de hacer la obligación al 100%, ese auto queda en fianza.
Y la otra cuestión, que por ejemplo la fianza puede ser que ustedes saquen un crédito de 15.000 pesos y ponerle que una causal de novación, ponerle que ustedes saquen un crédito de 100.000 pesos. Se genera una novación, es decir, un nuevo crédito, que ahora es de 70. En ese nuevo crédito que tienen, van persistiendo las garantías que tienen. La fianza, cualquier garantía que hayan constituido va a seguir persistiendo. Bien, ahora vamos con lo que es rendición de cuenta, que la rendición de cuenta es el típico caso que hacen las empresas, que llevan de manera constante la contabilidad. Es decir, que presentan informes, conocimientos, exámenes, verificación, de forma constante de diferentes operaciones. Bien. En donde, por ejemplo, acá, en estas rendiciones de cuenta, es decir, el típico que llevan los libros diarios, los comprobantes, el inventario y balance, o sea, serían las cuestiones que tienen que ver con, o sea, cuando se interviene. Bien. Vendría a ser eso. Puede ser una revisión que puede ser judicial, o sea, que te lo exige la misma ley, o judicial, por ejemplo, por parte, o sea, la parte, el dueño lo dice, bueno, quiero hacer un registro para saber bien qué ganancia tuve. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Esta rendición de cuenta tiene algunos requisitos que se deben tener en cuenta, que por ejemplo deben ser hechas de modo descriptivo y documentado, es decir, que debe contener todos los hechos bien, debe ser clara y precisa, detallada, debe estar, o sea, con documentos respaldatorios, que vendrían a ser las famosas facturas, debe comprobarse, debe acompañarse de los comprobantes y demás. Y vendrían a ser los balances que hacen las empresas. Bien. Bueno, tenemos la cuestión de legitimados activos. ¿Quiénes son? Aquellas personas que están interesadas a llevar adelante la rendición de cuentas. El legitimado pasivo es aquella persona, o sea, quien tiene un local o un negocio o una empresa, que eso está un poco relacionado con el artículo 321 del Código, que son los sujetos obligados a llevar el mismo. Bien. Luego de eso, ¿qué tenemos? La oportunidad de rendir cuenta, que debe ser al finalizarse el negocio, se liquida, se rinde cuenta, o cuando en cada periodo, en los periodos de 12 meses, se hace esta rendición de cuentas. Bien. Y luego esta rendición de cuentas se puede generar una aprobación, que es el típico caso de las asambleas que suceden en las empresas, donde pueden hacerlo de forma expresa o de forma verbal o por escrito, donde por ejemplo vos firmás los balances. Vendrían a ser cuando vos aprobás el balance en una asamblea, no sé si acá alguna vez tuvo alguno la oportunidad de estar en una asamblea, donde se aprueban los balances, las diferentes rendiciones de cuentas que se generan. Bien. También puede generar esta rendición de cuentas, puede generar una cuestión o una deuda que puede ser, puede generar una deuda, un saldo deudor o un saldo acreedor, obviamente. Bueno. Los efectos de las obligaciones genera esto, que vendría a ser los efectos que podemos hacer con respecto, los efectos generales, es que, por ejemplo, el nacimiento te genera el nacimiento de una obligación, que hasta su cumplimiento vos no quedás desobligado, genera un vínculo obligatorio. Efectos con respecto al acreedor vendría a ser, por ejemplo, que el acreedor queda fuera de la obligación hasta que cumple con la entrega determinada, hasta que cumple con lo que se comprometió. ¿Me explico? Cosa que, le explico un poco por arriba esto porque ya estamos medio sobre la hora, cosa que, por ejemplo, el acreedor vendría a ser que el acreedor tiene a veces una carga por parte de él
o un gravamen, por ejemplo, que no cumple o no lo entrega a término, entonces a veces se debe, el efecto principal es la carga que él lleva, o sea que puede ser que haya a veces un beneficio hacia él como una obligación por parte de él de cumplir porque no lo cumple a término. Y respecto del deudor, acá tenemos que el deber del deudor es pagar la deuda, o sea, es la liberación correspondiente de la deuda. Bien. Bueno, acá tenemos las facultades del deudor, que la facultad del deudor es cumplir, en caso de incumplir, debe cumplir con los intereses del mismo, debe para poder liberarse de la deuda. Bien. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna consulta con respecto a los temas. Hola, yo quería preguntar qué unidades veríamos en la próxima clase, será el próximo Ya, jueves. ya voy a hacer como un compilado entre prescripciones, tinciones y acciones, más o menos. Las últimas unidades vamos a hacer. Bueno, genial. Hoy lo que vimos, clasificación, rendición de cuenta y ya después arrancaríamos y efectos, un poco medio por arriba. Bien. Bueno, profe, si los chicos no tienen ninguna otra duda, de cualquier manera pueden hacernos llegar a través de nuestras redes si quieren que para la próxima clase eh, hablemos de algún tema puntual, lo podemos hacer también. Sí. La profe me pasó ya la semana pasada el PowerPoint de esta clase, así que se los vamos a estar haciendo llegar también por mensajito de WhatsApp. La idea es la siguiente, que la clase que viene, el próximo jueves, terminemos para que, bueno, lleguemos bien al examen final, que es en agosto, Claro. y los temas que vamos a tocar son los que dijo la profe recién, pero de igual manera, si ustedes por ahí tienen duda de alguno puntual en particular, quieren hablar de algún caso práctico o algún ejercicio también, lo podemos ver con la profe y que ella se los explique, que creo que es importante por ahí hacer esos repasos. Bien. Bueno, si hacen práctico y eso, mándame que vamos a hacer, si quiere, Agu. Bien, bien, perfecto. Lo que los chicos vayan queriendo, saben que nos pueden contactar por los mensajitos de WhatsApp, también por Instagram y por Facebook. Ahí nos van mandando algunas sugerencias. Y bueno, agradecerte, profe, también una vez más por esta clase, que yo creo que les ha explicado bastante bien a los chicos y se han ido con las ideas un poco más claras. Sí. Cosa, lo pueden preguntar, lo pueden consultar, le hacemos llegar a la profe. Y bueno, darle las gracias a todos por sumarse. Bueno, listo entonces. Un gusto y cualquier duda, de última, pasale mi número, yo no tengo drama en que me consulten. Tengo un Bueno, celular exclusivo para clases, así que no tengo drama que me consulten en ese celular. Listo, bueno. Nos vemos y besos. Y bueno, después Agu me pasa los temas si querés que veamos algo específico la clase que viene o demás. perfecto, perfecto. La clase que... Mm. Bueno, chao chicos. Buenas noches.